Bueno, obviamente Estados Unidos por algo es Estados Unidos. Entonces, en esta reconfiguración del sistema de poder y de vincularidad en el mundo, donde aparecen otros bloques de poder, como puede llegar a ser el BRICS, como puede ser Asia, India, perdón, como potencia, China, obviamente como una potencia ya casi institucionalizada, Rusia como también como un aliado estratégico dentro de esta nueva reconfiguración geopolítica. Estados Unidos, obviamente, en su crisis, en una crisis que no estoy diciendo nada nuevo, una crisis interna muy, muy profunda, sobre todo después de la crisis de la Lehman Brothers en el 2008, bueno, con una imposibilidad bastante notoria de poder reconfigurarse y de poder salir a flote después de esa gran crisis, sobre todo, vuelvo a decir, en lo que es la interioridad de Estados Unidos, bueno, la aparición de nuevas tecnologías, bueno, un contexto internacional que se fue de alguna manera diversificando y que fue mostrando otras aristas y que fue necesitando de otras cosas. La pandemia yo creo que aceleró un poco los procesos internacionales que se venían dando ya con anterioridad, desde el 2008. Y bueno, Estados Unidos necesita de alguna manera reconfigurar un poco su sistema de poder y su sistema de relaciones internacionales, producto de estos nuevos escenarios, de estos múltiples nuevos escenarios, porque Europa también consideremos que está en una crisis profunda, eh, pero y yo creo que lo que ve Estados Unidos es que frente a la debilidad, o sea, un exponente de la libertad o del movimiento libertario como es Milei, muy afín quizás a la retórica, a la retórica del presidente Donald Trump, bueno, esta debilidad del gobierno nacional la ve como una oportunidad para poder reposicionarse en Latinoamérica o en Suramérica, eh, frente al avance de China en un lugar tan estratégico y en un mercado tan rico como es el brasilero. La economía brasilera, Claro. vos lo sabés mejor que yo, es una economía creciente, es una economía pujante. Es una de las más grandes de Latinoamérica, además, Bueno, hoy junto a es una de las México. más grandes, claro, exacto. Y es, bueno, México, otro país lindero con Estados Unidos, también con algunos problemas de comunicación ya casi históricos. Entonces, frente a esa nueva, Estados Unidos también pensemos, y hago un paréntesis, Ujú. durante la era Bush se miró mucho hacia Medio Oriente, también obviamente siempre pensando en los recursos naturales, ¿no? Y en los recursos económicos. Entonces, Ujú. un poco la caída de las Torres Gemelas, aquel acto terrorista, en ese momento Estados Unidos estaba, todo su foco estaba puesto En en Medio Medio Oriente, Oriente. claro. Un Y poco, perdón, y te sumo otro dato. eso es lo que permitió de alguna manera florecer Claro, gobiernos latinoamericanos que pongan foco en resolver los problemas de la gente. claro. Digo, y hablo de la UNOSUR, donde estaba Chávez, donde estaba Lula, donde estaba Néstor Kirchner, donde estaba Correa. Eh, después de la caída de la Lehman Brothers y avanzó un poco más el tiempo, bueno, se dieron cuenta que deberían empezar a mirar otra vez el patio de atrás, vendría a ser eh, de Estados Unidos, porque estaba como medio descontrolado. No, y ahora, sumando a lo que decías de Lula, también está Petro en Colombia, está Boric en Chile, se les descontroló Sudamérica y ya no tienen más golpe de Estado como mecanismo para regular, de poner gobiernos o administraciones que vayan para su lado. Lo hacen de otra manera ahora. Sí, yo creo que el eje central que deberíamos pensar es que, bueno, que Estados Unidos, que es una potencia mundial, hoy
ya no tiene el cordón del óxido, que el cordón del óxido era ese viejo cinturón industrial del Fordismo, donde se hacía fuerte en la industria pesada, como Ujú. es la automotriz. Hoy realmente está del top 5, debe estar tercero o cuarto, ampliamente corrido por China, por la producción de autos chinos, sobre todo eléctricos, con una tecnología, la verdad, abrumadora. Y Estados Unidos se convierte un poco a lo largo del tiempo en una economía de servicio, con un dólar, con una moneda dólar muy debilitada a nivel internacional, el avance de la criptomoneda y de las criptomonedas y de las billeteras virtuales y de la economía digital. Entonces, frente a todo ese escenario y frente al avance de otras potencias o que empiecen a existir otras potencias que le disputen el lugar, bueno, creo que vio en Milei la oportunidad, en Milei y en la crisis de reputación grave que está atravesando el gobierno de Milei, una oportunidad para poder replantear una estrategia desde Argentina que pueda expandirse y que pueda ser un ejemplo para el resto de los países de la región. Lo cual también es bastante jugado, porque, o sea, está jugando, bueno, voy a decir, voy a decir algo que quizás no es correcto o no es políticamente correcto. En la política siempre es plata o mierda. Con lo cual, Sí, Donald Trump y Bessent están jugando una ficha enorme a este gobierno, que bueno, que veremos cuál es el resultado de la elección de octubre, si realmente va a valer la pena comprar los bonos del Tesoro, deuda soberana, perdón, si va a valer la pena comprar deuda soberana o en realidad va a ser una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero y de reputación, sobre todo de reputación en un Estados Unidos que se está peleando contra el mundo, básicamente, ¿no? En otras áreas, que no es la territorial como se hacía antes. Y que es mucho, quizás hasta lo simbólico y lo económico, en el plano económico, es mucho más importante eh, que lo que ha hecho en otras oportunidades de la historia. Ahora, justamente vos decías, las elecciones estas van a ser claves. Me interesa tu opinión como especialista en comunicación, como experta en el tema. La verdad, la verdad que uno ve que eh, cuando aparece Santiago Caputo se nota. O sea, lo voy a decir como muy claro. ¿Por qué se nota? Muchísimo, porque se nota en el cambio de postura del presidente. Se lo nota mucho más aplomado, se lo nota mucho más claro, mucho más tranquilo. O sea, se nota que hay un estratega atrás. mm, Cuando no está Santiago Caputo también se nota. Esto desde el lado de la comunicación, de la crisis de claro. comunicación y de la crisis de reputación. Se nota. Y la realidad que ha entrado en un tobogán que es muy difícil de saber cuál es el final de ese tobogán, porque a Ahora lo no está de, a Caputo. lo, a lo de Karina Milei se le suma ahora el caso de Esper, y tengo Claro, entendido que había otro caso bastante similar con la candidata Lorena Villaverde. en Río Negro. Sí, Lorena Villaverde, que fue detenida en Estados Exacto. Unidos por posesión de cocaína. Bueno, entonces es como que todo el relato se empieza a desmoronar. Y a ese relato se le suma la falta de expertise político y la falta de gestión y la reacción inmediata de los medios, sí, también de los medios, pero la reacción inmediata también de los mercados, que lo deja en una posición de mucha debilidad. Entonces, la realidad que el espaldarazo de Estados Unidos es un espaldarazo importante, también muy jugado para Estados Unidos, para la reputación de Estados Unidos, que es Estados Unidos, se va a poder acomodar rápidamente, no es que su historia va a depender del fracaso o no de la elección de Milei ahora en octubre. claro. Bueno, tuvo cobertura internacional. Fue una foto y un anuncio que resonó a nivel internacional y que duró aparte poquito, porque los mercados hoy están reaccionando y no es favorable la reacción de los mercados.
Entonces, yo creo que todo, no todo, pero una gran parte de lo que pueda llegar a pasar en el corto plazo va a depender un poco de... Y volviendo a la elección, justamente vos decís, se nota que no está Santiago Caputo. La estrategia que eligió el gobierno de no hablar para los comicios de la provincia de Buenos Aires no le sirvieron. No hablar ahora y después mandar a experta a decir cosas que se contradicen con la evidencia que hay en el juzgado de Estados Unidos, lo perjudica todavía más. Sí, no solamente eso, sino que el modo de hacerlo fue medio vintage. El escritorio, el cosa, ¿no? Eh, y ya venía con un error previo a una entrevista donde no contestó absolutamente nada. Fue una entrevista él y no contestó. Casi, sí, casi que lo mandaron a pelo, como básicamente lo mandaron medio a pelo. A mí me resultó muy extraño. Ayer bien digo, escuchaba, perdón, la semana pasada escuchaba lo que decía Esper, cómo se explicaba acerca del Ujú. tema, y decía, yo entré en la política en el 2019, creo que dijo 2019. Sí, 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 su campaña. Y yo decía, estoy loca yo, 2010, ¿cómo 2019? Sabe de política desde el 2019. Tuvo otras incursiones, o sea, de hecho, más allá de que era un consultor político, económico, financiero político, o sea, tuvo otras incursiones por la política, Ujú. y nunca dejó de hablar de política. Eh, entonces era medio raro querer lavarse o Pero querer, además pasaron 6 años. O sea, no es que. pero Ya es experto político. sí, a mí me parece que uno de los errores claves del gobierno en términos de comunicación es decir que ellos no son parte de la política. Claro. Ellos son parte de la política, sí, claro. Cuando vos sos candidato, cuando vos tenés o llevás adelante o sos la cara de una campaña política, cuando vos hablás de política, cuando vos analizás la realidad, cuando tenés intenciones de ser, sobre todo de ser, cuando tenés intenciones de ser, vos estás haciendo política. Entonces no podés hablar en desmedro de lo que estás haciendo. Porque como en la vida en general, cuando uno habla mal del otro, en realidad está hablando mal de uno. Clarísimo, clarísimo deciré. Una última pregunta me queda por cómo ves la campaña de Fuerza Patria en este momento. Bueno, creo que Fuerza Patria, en líneas generales, no hay, la política y sus campañas se empobrecieron, ¿no? Ahora es como como la campaña, no hay contenido, o sea, un poco esto que veníamos hablando al principio, esta nueva reorganización mundial Mm, que tiene que ver mucho con lo digital. Bueno, ya no hay mucho poder de atención. De hecho, nosotros estamos haciendo una entrevista online a través de una plataforma digital, y yo cuando ejercía el periodismo hace muchísimos años, cara a cara. hacía entrevistas Ah, con cassette. con casetitos. Eh, y con lo cual la política un poco perdió atención, perdió poder de atención. Yo lo escribí en una nota hace poco en Infobae. La política se recuesta sobre figuras conocidas a falta de representatividad y que la gente ya no quiere, no, hay una falta de credibilidad sobre la Ujú. política en líneas generales. El sistema político se tiene que apoyar sobre figuras que llamen la atención, que tengan seguidores, sobre todo seguidores. Les tiro un dato, por ejemplo, la candidata Virginia Gallardo tiene creo que 5 palos de seguidores en Instagram, una cosa así, y Mauricio Macri tiene 1,5. Claro, Entonces, ¿qué claro. vale más? Por más de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, no importa, o sea, vale una Sí, sí. más Virginia Gallardo en este caso, que estuvo en el Bailando por un Sueño, que estuvo... Tiene más impacto su publicación. Tiene más impacto lo que haga.
pero yo creo que tiene que ver con una cuestión de autenticidad. La gente busca gente auténtica, busca gente, básicamente. La gente busca gente. Busca, seres normales, Bien. gente normal que sufra, que ame, que esté triste, que creo que busca realidad. Eh, y lo que perdió un poco el sistema político, yo creo que es eso, es ese manto de realidad. Y la gente ya no cree más. Entonces, yo creo que en ese contexto, y volviendo un poco a tu pregunta para no irme por las ramas, yo creo que Fuerza Patria no está haciendo mucha campaña justamente porque las campañas cambiaron. Ahora la campaña es quién se manda una cagada. Entonces hacemos campaña sobre la cagada que se manda el otro. No Claro. es sobre qué propongo yo o qué soy yo o qué hago yo o qué es lo que quiero yo a corto, mediano y largo plazo. Y quién soy yo sobre todo Bien. quién soy, porque si yo sé quién soy, y yo puedo contar quién soy, el otro puede elegirme. Perfecto. No, no, sí, sí, se entiende, se entiende, se entiende. Se entiende perfecto y se ve también un poco eso. Sí, es un poco eso. Yo creo que no hay campaña en líneas generales. No digo que esté mal ni que esté bien. Obviamente se aprovecha el momento y me parece que es válido, es parte de una estrategia válida y está bien, es así, es una de las posibilidades. Lo que creo que para el futuro se va a necesitar más, porque la gente está requiriendo más. Por eso Bien. aparecen los Virginia Gallardo de la vida y otras personalidades quizás de otros sectores. Bueno, yo creo que Juan Grabois es un distinto, es un tipo que muestra un hacer de la política distinto, que habla desde la autenticidad, desde la espiritualidad, desde una búsqueda más profunda del ser. Y yo creo que eso es Bien. lo que está buscando un poco la gente. Y pongo un ejemplo digo, como propuesta, como análisis de día para adelante. Hoy un adolescente, en términos de porcentuales, la OMC dice que hay una epidemia en los adolescentes y en los adultos que recién entran al mundo laboral muy grande de depresión, ataque de ansiedad. En los 90, el acceder a la felicidad era el poder adquirir cosas materiales, comprarse unas zapatillas. Con cuanto más tenías en términos materiales, más cerca ibas a estar de la felicidad. Eso era lo que te proponía el sistema capital. Ese sistema capital, y volviendo incluso a tu primera pregunta, digo, ese sistema capital está en crisis hoy. Estados Unidos está en crisis con ese sistema, con el sistema fordista. Bueno, hoy lo que le pasa a los chicos, y lo dice la OMC, no es que lo dice Sirecano, es que tienen acceso a lo material, pueden tener acceso a lo material, tienen acceso a todo lo material, y si tienen recursos, si sus padres, sus familias, o si ellos mismos tienen acceso a lo material. Pero después, cuando van al mundo digital, a estas burbujas de sentido, y no logran conseguir la aceptación de quienes ellos buscan, sea, no sé, una amiga, o sea, el chico que les gusta, entran en un proceso de depresión muy grande. Entonces, Claro. lo que hay que interpelar no es lo material, no es el bolsillo. Lo que busca la gente, humildemente lo digo, y creo que es ahí donde hay que empezar a mirar, tiene que ver con lo intangible, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con el sentirse aceptado como ser humano, que no es lo material, es lo holístico, pasa por otro lugar, pasa por sentir contención emocional. Entonces, los dirigentes políticos y lo que venga en términos de política, realmente la estrategia va a tener que pasar por otro lugar, va a tener que Bien. pasar por la contención emocional de una sociedad rota. Clarísimo. Muchas gracias, Desiree. No, por favor, a ustedes.